Permítame sugerir entonces, presidente, que las Fuerzas Armadas intervengan uno de los epicentros de la delincuencia en nuestro país, la sede de la UDI. Una intervención de las Fuerzas Armadas en contra de la derecha. Eso es lo que se está pidiendo, de manera algo irónica, pero también como amenaza, por figuras cercanas al gobierno de Boric, particularmente por la diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, que ha sido más bien noticia en el último tiempo por temas que algunos dirán que están más asociados por sus temas de relaciones personales, de farándula, más que de temas políticos, pero que hace las últimas horas de un discurso molesta por el caso Hermosilla y el caso corrupción, que hasta ahora toca más personas de la derecha más que de la izquierda, aunque vamos a ver que probablemente eso va a cambiar con el tiempo, y en medio de todos los discursos de varias figuras de derecha reivindicando el golpe de Estado en 1973 y la figura de Pinochet, ella pidió una intervención militar, pero en contra de la sede de la UDI. Aquí algunos representantes de la oposición, como el diputado Benavente, que me antecedió en la palabra, han tenido la audacia de tratar transversalizar algo que en ningún caso lo es. Esta red de corrupción, esta verdadera banda criminal que actúa de forma concertada para cometer delitos de corrupción, tráfico de influencias, evasión de impuestos, cohecho, colusión, nace en el corazón de los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, de su círculo cercano, de sus amigos empresarios. Hay diputados, presidente, en esta sala que rasgan vestidura pidiendo militares en las calles para acabar con la delincuencia. Me voy a poner en el escenario ficticio de que esa lógica me hace sentido y que le damos a los militares la tarea de velar por el combate al crimen organizado. Pues bien, permítame sugerir entonces, presidente, que las Fuerzas Armadas intervengan uno de los epicentros de la delincuencia en nuestro país, la sede de la UDI, presidente. Basta de cinismo. Esta banda criminal ha manipulado a la Corte Suprema para beneficiar a sus clientes, bloqueado candidaturas a cargos de ministros de Corte, poniendo a quienes ellos desean a cambio de favores que van de ida y vuelta, presidente, como cuando el imputado Hermosilla, a petición de Vivanco, gestionó a través de Chadwick que no se incluyera a los ministros de la Corte en la ley que rebajaba los sueldos de los altos cargos públicos. ¿Y qué podemos esperar de quienes sistemáticamente han privilegiado el beneficio de unos pocos a costa de los intereses de la gran mayoría? ¿Acaso les sorprende sus votaciones en el Congreso, los proyectos que impulsan siempre en defensa del empresariado, siempre protegiendo el patrimonio del 1% más rico y siempre a espaldas de la ciudadanía? Esa es la prueba irrefutable de su inmoralidad y de su falta de compromiso con el pueblo. Es hora de que la oposición se haga responsable de sus acciones. Ahí lo ven, se encontraba bastante molesta, ¿no? Y más allá de que tiene su tono irónico, pasa que tampoco lo dice como con tanto de broma. Y hay algo que ha cambiado a lo largo del tiempo y que muchas figuras dentro de la derecha parecen no darse cuenta. Y es que los sectores de izquierda se han ido, podríamos decir, normalizando o viendo con más tranquilidad la idea de usar militares para distintas gestiones. O sea, ya son varios los socialistas que piden presencia militar en las calles de manera permanente. Y ahora en el Frente Amplio lanzando un poco esas bromas de que casi como de lanzar a los militares en contra de la derecha. Y yo creo que pasa que la derecha le sigue con este fetichismo algo insano con las figuras militares porque le tienen un culto a la figura de Pinochet y todo lo que fue la época de los 80 y los 70. Pero lo que creo que muchos no se han dado cuenta es que ha habido una gran, no diría purga, pero sí cambio sustancial de los altos mandos de las distintas Fuerzas Armadas, como consecuencia de numerosos casos de corrupción y temas políticos, y ahora sus altos mandos, tanto en elementos de carabineros como también militares, son más bien cercanos a sectores de la izquierda y el mismo gobierno. Entonces hay mucha más simpatía, diría, de los altos mandos hacia ese sector más que a los sectores de derecha, y por eso se sienten más cómodos en decir saquen militares a las calles, dicen los socialistas, o Orsini hablando de la idea incluso de mandarlos en contra de la sede de un partido de derecha que es súper corrupto como es la UDI, pero de todas maneras de enviarlos ahí, ¿no? Y hablando también de figuras de gobierno, algo que también se está impulsando como consecuencia del caso Hermosilla y la vinculación que hay de corrupción con ya varios jueces de la Corte Suprema, y para qué decir jueces ordinarios, es que también se está pidiendo ahora una reforma al Poder Judicial, que es algo que todos están más bien de acuerdo que el Poder Judicial funciona pésimo y hay que reformarlo, pero hay que estar atento con la letra chica porque esta reforma que están proponiendo no necesariamente va a ser algo mucho mejor. No va a parar y va a seguir trabajando de manera intensa en responder las distintas prioridades problemáticas que tiene
prioridades y problemáticas que vive nuestra ciudadanía. Y haciéndonos cargo, obviamente, también de una contingencia que ha develado un grave impacto a la independencia de nuestro Poder Judicial y que requiere una profunda atención. Esto no podemos abordarlo solo desde el discurso, tenemos que abordarlo desde las acciones. Y lo que hemos conocido de la jueza Ángela Vivanco, los antecedentes que ha puesto no solo el Ministerio Público en su investigación, sino que ahora los antecedentes que ha puesto a disposición después de esta plenaria extraordinaria de la Corte Suprema, de antecedentes graves que afectan la independencia del Poder Judicial, es que con mayor razón, dejando que esta institución del Poder Judicial pueda seguir haciendo su trabajo, nosotros también desde el Parlamento y empujado por el Poder Ejecutivo vamos a ingresar la primera quincena de octubre proyectos asociados a un nuevo sistema de nombramiento y de una mejor regulación de los conflictos de interés y el tráfico de influencia que hemos visto lamentablemente en las últimas semanas, amenazando obviamente a nuestras instituciones democráticas. No, y suena súper bonito porque hay que modificar el Poder Judicial, que funciona mal, que hay evidente corrupción. Todo lo que dijo es verdad Camila Vallejo. Pero, como saben, siempre está la letra chica y estas personas son pillas. Y pasa que son tan ambiguos porque todavía no han publicado un proyecto. Entonces ahora es la idea. Y como siempre la idea suena bien, como cuando hablaban del cambio de constitución. Y todos se imaginaban una constitución y se imaginaban con las cosas que les gustaban. Entonces la idea originalmente hoy suena bien. Después cuando en la práctica empezaron a salir todas las cosas nefastas. Bueno, ahora pasa lo mismo. Y lo que sabemos es que aunque no está el proyecto, ya tenemos alguna idea de lo que va a tener porque el ministro de Justicia, el ministro Cordero, el mismo que estuvo de acuerdo con que no se publiquen tanto los chats de Hermosilla por temas de privacidad, cuando evidentemente están intentando con el fiscal nacional de controlar qué es lo que se publica de esos mensajes o no para que no les afecte tanto. Bueno, este mismo empezó a darnos una idea de lo que tendría. Y lo que está hablando no es de hacer, por ejemplo, un sistema que haya competencia entre distintos sistemas judiciales, por ejemplo, particulares. No. Tampoco se está hablando que haya jueces electos, que no es nada ideal, pero tal vez sería mejor que designados por los políticos. No. Sino lo que ahora están hablando es de un organismo, pues dio la idea de un organismo independiente que sea aparte y que se haga el nombramiento de los jueces. O sea, ni siquiera hay participación ciudadana, no, sino que hay un organismo independiente que haría el nombramiento de jueces. Siendo que ahora los jueces, recordemos, de la Corte Suprema son nombrados por el presidente a dedo, con acuerdo de 2/3 del Senado, o sea, intervención del Poder Ejecutivo y Legislativo y cero independencia real del Poder Judicial. Y los jueces para abajo son propuestos en ternas, candidatos de 3 o quinas, por esa Corte Suprema nombrado por el mundo político, y de esos candidatos lo elige el presidente. Pura intervención política, pero ahora pasaría a ser un organismo independiente. ¿Y qué significa eso? Probablemente tanto estos otros organismos burocráticos que cuestan dinero público, o sea, nos van a sacar más impuestos, y que al mismo tiempo van a ser personas que también van a nombrar los políticos probablemente, pero va a ser un organismo burocrático aparte. O sea, básicamente lo mismo que ahora, pero de manera más indirecta. En vez de que sean directamente los senadores y el presidente, indirectamente los políticos van a nombrar gente en un organismo aparte que va a costar mucha plata y ellos se van a poner de acuerdo a ver quién nombran en el Poder Judicial. Y va a cambiar todo para que no cambie nada. Al final, ese tipo de reforma no sirve. Quieren hacer un cambio real, permitan competencia en el Poder Judicial de distintos sistemas que las personas puedan organizar. O permitan que a nivel local las personas por democracia participativa decidan qué sistema quieren tener. O permitan por lo bajo que haya jueces electos como ocurre por ejemplo en los niveles más bajos de los Estados Unidos donde hay jueces electos, aunque eso no es una garantía de que vaya a funcionar bien, mucho mejor que tenerlos nombrados por los políticos, pero no, van a cambiarlo para un sistema que mantiene más o menos como están las cosas ahora, pero de manera indirecta, y la excusa es que van a ser organismos independientes, que ¿quiénes lo van a nombrar? Ellos mismos. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos ataques en contra de la derecha y con incluso unas ironías, pero que tienen tintes de amenaza de enviar militares, como también esta reforma al Poder Judicial que aún no se publica, pero que ya no están dando indicios de que tendría y sería casi lo mismo, pero de otra forma? ¿Cuál creen que es el cambio que hay que hacer con la corrupción que hay en el Poder Judicial? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Juan, Edwin Muñoz y Juan Rey Cox, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow,
o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.